¿Cómo te va, Sergio? ¿Seguís con este cargo o estás en otra área dentro del ministerio? No, estoy como asesor del Poder Ejecutivo Provincial con el rango de secretario, pero sigo a cargo de la Defensa Civil de la provincia todavía. Bueno, ¿cómo va, Diego? Normalmente le contamos a la gente. Son dos notas en diferentes épocas del año, por lo menos con Diego, entrevistas. Es un conocedor de lo que puede pasar en la provincia de Córdoba, trabaja mucho con su grupo de gente, con fenómenos climatológicos que han pasado. Y justamente me parece que es momento de comenzar esta entrevista, Diego, preguntándote y haciendo un balance de todo lo que sufrimos los cordobeses, más que todo, en este último verano, casi el final de verano, con estas tremendas lluvias de milimetrajes muy anormales, pero que en cierta parte tenemos que reconocer que ya lo habías anticipado antes de fin de año pasado lo que iba a suceder. Crecidas históricas hemos sufrido, incluso acá muy cerca, ¿no?, de la cumbre. Cuéntame, Diego. Sí, me acuerdo que estando en este estudio, haciendo una nota contigo, hablamos de esto y bueno, todo lo que nos habían informado los meteorólogos que iba a suceder en el verano, así fue, lamentablemente, ¿no? Porque si bien se hablaba de precipitaciones importantes, milimetrajes importantes de agua, nunca creíamos que iba a causar el daño que causó no solo en la zona serrana, sino en lugares donde nosotros denominamos la zona del llano de la provincia, en particular en lo que es Sierra Chica y obviamente en algunos sectores de la llanura provincial, donde hubo muchas localidades con muchísima agua, a tal punto que hubo localidades que tuvieron que ser evacuadas totalmente sí. Lamentablemente, pero lo más triste de todo eso fueron las 11 vidas que se llevó este fenómeno, que diría que fue que por ahí no se toma dimensión de lo que realmente pasó en Córdoba, y diría de que fue una catástrofe que no se ha visto en los últimos 50 años por lo menos en la provincia. Diego, me está hablando de que finalmente el balance fue lamentable de 11 víctimas fatales. ¿Siguen habiendo personas desaparecidas o ese fue el número total? No, ese es el número total. En la zona de Sierra Chica, lamentablemente fue donde se produjeron la mayor cantidad de gente que fue arrastrada por el agua. Y también haciendo este balance diríamos de que más allá de todo lo que pasó, lo positivo, podríamos decir esto, fue en el horario que se produjo la crecida en Sierra Chica en particular, que si hubiera sido en hora de la madrugada, realmente hubiera sido, quizás el número de víctimas hubiera sido mucho mayor, dado de que no menos de 400 personas fueron rescatadas en todo lo que es Río Ceballo, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende, etcétera, toda esa región de los techos, gente discapacitada, señoras embarazadas, ancianos, y realmente pero el balance creo también de que se actuó con muchísima rapidez, se armó un comité de crisis rápidamente, y a partir de ahí se pudo coordinar con todas las instituciones que trabajan en la emergencia un rápido rescate y obviamente a posterior buscar a aquellos que se habían dado oficialmente por desaparecidos. Y concretamente con tu pregunta, se habló de que había muchos desaparecidos, pero oficialmente y denunciado por familiares, ese es el número de personas, que fueron 11 las víctimas. Lo que pasa es que había mucha confusión porque también había muchos turistas. Claro. Y obviamente teníamos que dejar pasar por lo menos 48 horas hasta que algún familiar de alguna provincia comunicase de que no se contactaba con su familiar y demás. Pero el número oficial de personas desaparecidas y que fueron recuperados sus cuerpos fueron 11, y no hay ninguna otra denuncia o ninguna otra persona que esté desaparecida en la provincia de Córdoba. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes, Diego, en el momento de la operatividad o de brindar la ayuda? Digamos, son diferentes geografías, tanto en la sierra como en el llano, me está hablando de diferentes lugares. ¿Para ustedes fue lo mismo llegar a un lado que en otro? Le pregunté esa, ¿no?, puntual.
este pueblito muy cerquita de dónde fue, que casi desapareció, que me estabas hablando, digamos, ¿fue muy difícil llegar a ustedes con ayuda ahí o más que todo en la parte de la montaña? ¿Qué nos dificultó muchísimo el accionar? De que la meteorología, porque no es que solamente precipitó en algunas localidades, llovió lo que debería haber llovido en un año, lo llovió en 48 horas. Entonces, hizo que a posterior continuaran las precipitaciones muy fuertes. Sí. Los medios aéreos, que por suerte cuenta la provincia, por una cuestión de seguridad de los pilotos y la aeronave, no los dejaban despegar desde el aeropuerto. Y hubo que hacer todas las tareas, no solo en la zona de la sierra, sino en el llano, en las primeras horas, todo de vía terrestre, de Infante y vía terrestre. Obviamente que es muy distinto cuando pudimos empezar a utilizar los helicópteros, que también tuvimos que ir tomando decisiones importantes, porque todo el mundo pedía que fuese un helicóptero para colaborar en los rescates, o llegar a lugares que eran inaccesibles, como acá muy cerca, en toda la zona de Quebrada de Luna. De Quebrada de Luna, todo ese sector, que por suerte no hubo víctimas. Nosotros cuando decimos que tenemos que tomar decisiones importantes, hablamos que por sobre todo le tenemos que dar prioridad a la vida, y donde nosotros teníamos gente arriba de los techos, sí, con niños y demás, fue donde le dimos prioridad a los rescates, y en aquellas localidades donde sabíamos que no había personas atrapadas o potenciales víctimas, lo dejamos para una segunda etapa. Pero yo creo que el comité de crisis que encabezó el gobernador, con todo su gabinete, el jefe del ejército, el jefe de la policía de la provincia, los bomberos voluntarios y el gobernador en todo momento, por supuesto que estuvimos juntos, coordinando todas las acciones. Siempre me estuvo consultando qué era lo más conveniente para hacer, y dentro de todo el conocimiento que uno tiene, tratar de asesorarlo al gobernador de la mejor manera posible para que hiciéramos las cosas como correspondían. Yo creo de que se trabajó, y esto lo quiero remarcar, con un profesionalismo, con muchísima rapidez, y donde realmente el comité de crisis lo hizo de una manera fantástica. Diego, puntualmente te voy a preguntar sobre algo que también estuve particularmente cubriendo, toda esa zona que recién mencionaste, la zona de Ongamira, Quebrada de Luna, donde fue realmente tremendo, ¿no? Literalmente la creciente por el río Quebrada de Luna y demás ríos de esa zona arrasaron con muchas casas, y lo suerte, felizmente, no hubo víctimas fatales. Digo, por ahí trasciende mucho más la noticia más rápidamente cuando son zonas muy urbanas, Unquillo, todo lo que pasó en Sierra Chica, que lugares que la provincia tardó en llegar a esa información, lo que había pasado en Quebrada de Luna, por ejemplo, ¿no? Eso una pregunta, por una parte de la pregunta. Y por otra parte, a toda esa gente que fue damnificada, ¿les llegó alguna solución? ¿Les llegó dónde vivir, esas cosas, la ayuda provincial o nacional prometida? Mira, yo voy contestando con respecto a lo que a mí concierne o el conocimiento que yo tengo. Con respecto, es real, la gente por ahí no tenía un panorama de la situación que había en todo el territorio provincial. Sí lo tenía el comité de crisis. No nos olvidemos que de nosotros depende. Cuando digo nosotros, el mismo ministerio que pertenecemos, que es el Ministerio de Gobierno y Seguridad, depende la policía de la provincia, todo el sistema de bomberos voluntarios de la provincia, y obviamente toda la defensa civil que estén constituidas en las distintas localidades. O sea que nos entraba información por distintos lugares, de distintas instituciones. Que usted tiene que verificar por su parte también. Y obviamente que nosotros teníamos que ver con respecto a esa información y tomar decisiones qué hacer. Porque acá estamos hablando, y esto lo quiero remarcar, por sobre todo, y la prioridad más importante cuando hay una emergencia, es la vida de las personas. En segundo orden son los bienes de las personas. Y aquí había muchísimos daños materiales. Sí, sí. Acá hubo
localidades que directamente desaparecieron viviendas, no que tenían algún daño parcial, desapareció la construcción. ¿Sí? Y realmente nosotros que estábamos en contacto con los intendentes, presidentes comunales, con los encargados de la defensa civil, con el jefe de la departamental de policía, con el jefe de bomberos, íbamos tomando esa información para en base a eso tomar decisiones. Pero quiero dejar en claro que había un conocimiento bien acabado de qué localidades estaban afectadas y el daño que se había producido. En el comité de crisis estaban todos los ministros. Hacíamos 2 reuniones por día del comité de crisis y el gobernador le daba directiva a cada uno de los ministros del área que correspondiera, que en este caso los que más se movieron fueron Desarrollo Social, que fue el ministro Pacerini, y rápidamente acudir con colchones, frazadas, hacer un relevamiento del daño que había total o parcial de cada vivienda y ir dándole respuesta a posterior de la emergencia. Durante la emergencia nuestra prioridad es la vida de las personas. Con el transcurrir de las horas, los días o los meses, sin lugar a duda, empieza otra etapa, que es la que estás haciendo mención vos, que es colaborar con la gente. Hasta hace pocos días ha habido gente en Río Ceballos que todavía estaba alquilando. Mirá, claro. Porque los municipios tenían que encargarse de encontrar alojamiento para esta gente, contratar el lugar donde alquilarlo, hasta que el Estado le hiciese su vivienda. Y después una coordinación que tiene que haber entre el Estado nacional y provincial, claro, para poder hacer las viviendas, ¿no? Digo, siguiendo con este tema que a mí me parece interesante y tal vez a mucha gente también. Muchos de los casos donde fue arrasada la vivienda, en algunos puntos de la provincia de Córdoba, incluso acá cerca, fue porque la construcción estaba muy cerca del cauce histórico del río. Llámese Quebrada de Luna, llámese tal. Mira, te doy un ejemplo acá, muy cerquita del centro del Cumbre. El cuartel de bomberos voluntarios está muy cerca del cauce del río San Jerónimo, cosa que pasó lo que pasó. Digamos, ¿se pueden prevenir todo este tipo de cosas? Y por otra parte, ¿quién controla este tipo de construcciones? Que se puede mitigar este tipo de fenómenos o daños que puede haber, sin lugar a duda que sí, de una forma muy sencilla, no permitiendo construir en las márgenes de arroyos o ríos. ¿Quién lo tiene que hacer? El municipio. El municipio. Con respecto a lo que es los cauces de ríos o arroyos, hay ahí comparten un poco las responsabilidades. Por un lado, hidráulica de la provincia, que es el responsable de todos los espejos de agua en la provincia, y el municipio. O sea, tiene que haber realmente una planificación a la hora de construir, pero acá ocurre que muchas veces, y normalmente la gente más carenciada, es la que construye en las márgenes de los ríos, de los arroyos y demás, y en algunos otros casos no, claro, tan carenciada, porque tenemos chales que valen mucha plata, sí, y que quieren estar al lado del río. Claro. Pero lo que no tenemos en cuenta es algunas cuestiones. Primero, esto que todo el mundo hablamos del cambio climático, sí, global que hay a nivel mundial, sí, es una realidad. Fijémonos que no solo pasa en Córdoba, en Argentina, este tipo de fenómenos, sino que en todo el mundo está pasando este tipo de fenómenos. Sí. Y con respecto a autorizar o no construcciones en las márgenes de los ríos, después están las consecuencias, sin lugar a dudas, porque en algún momento, no nos olvidemos lo que pasó en San Carlos Mina, en algún momento el río va a buscar su cauce, claro, normal. Entonces, si nosotros trabajáramos, digo nosotros por involucrarme también, con seriedad, con todos los municipios y comunas, en no autorizar que se construyan viviendas en las márgenes de los ríos, sin lugar a dudas, cuando tengamos estas precipitaciones importantes, con crecidas muy violentas, que no es lo mismo una crecida en la zona serrana que en la zona del llano. Para que una crecida llegue a Villa María, desde que sale del dique Piedras Mora, tenemos aproximadamente 4 días que la crecida llega a Villa María. Y nosotros en la zona serrana hablamos de horas y en algunos casos minutos. Desde el dique San Jerónimo al centro de la cumbre, minutos. Claro. Entonces, son dos realidades distintas por la geografía también de que tiene Córdoba propiamente dicho.